Ok, el tema de hoy prácticamente es un tema que tiene que ver con el dolor. Nosotros, alcen la mano los que hemos tenido dolor. ¿Hemos experimentado dolor? ¿En algún momento de nuestra vida? Sí. ¿Los niños experimentan dolor? ¿Los jóvenes experimentan dolor? ¿Los adultos experimentan dolor? ¿Los casados experimentan dolor? ¿Los solteros experimentan dolor? ¿Los viudos experimentan dolor? ¿Y los que se van a casar experimentan dolor? Sí. Podríamos decir, ahora sí, podríamos decir que el dolor es inherente al ser humano. Es decir, el dolor es parte de nuestra vida. Todos hemos experimentado dolor y todos en algún momento de nuestra vida vivimos momentos de dolor. Es parte de nosotros. Es más, las personas que no experimentan dolor lo buscan. O incluso el dolor, cuando usted le hacen una cirugía, le pregunta al médico, ¿le duele? Y si usted dice sí, es porque va bien. Si dice no, algo va mal. Es decir, el dolor es parte de nuestra vida. ¿Qué quiero que hoy comprendamos? 3 cosas frente al dolor. La primera de ellas es que el dolor es del diario vivir. Hoy puede ser un momento de dolor y mañana no. El dolor siempre será pasajero. Yo no conozco el primer dolor que dure 1000 años, 100 años, 50 años, 30 años, 20 años. El dolor siempre será pasajero. ¿Jesús vivió momentos de dolor? Sí, lo acabamos de escuchar, lo acabamos de proclamar. ¿Qué momentos de dolor? Traicionado por los amigos, engañado. Vivió momentos de dolor. El dolor siempre será pasajero. Parece que el dolor fuera permanente y no. E incluso en medio de una enfermedad, el dolor es pasajero. Jesús estuvo crucificado, un dolor pasajero. Y así sucesivamente también nosotros. Los momentos de dolor todos son pasajeros, no son eternos. Y eso comencemos a entenderlo, porque muchas veces nosotros pensamos que el dolor es eterno y no pasará. Sí pasa, sí pasa. Que sientes mucho dolor, ese dolor va a pasar, ese dolor va a terminar, ese dolor va a acabar en algún momento. ¿Que dure cuánto? No hay tiempo. Puede durar unos días, o puede durar unas semanas, unos meses o unos años. Pero va a pasar. ¿Estamos? Primer mensaje para hoy, ¿cuál es? El dolor es... Dígalo otra vez, ¿cómo es? Otra vez, el dolor es pasajero. Por muy duro que parezca, el dolor es pasajero. Segundo momento. El segundo momento es que usted y yo, cuando tenemos y experimentemos momentos de dolor, hay que hacer lo que hizo Jesús. Jesús tampoco entendía el dolor. Jesús tampoco entendía lo que le iba a pasar. Es más, cuando Jesús se le acercó el momento de la muerte, Jesús feliz dijo, ¿aquí estoy? No. Es más, encontramos varios textos donde nos narra que Jesús se les escapaba, se volaba, se iba o no. Y nos dice el texto, porque no había llegado su hora. Pero llegó el momento en el que llegó su hora. Y eso es lo que usted y yo debemos entender, que hay horas, hay momentos de pasar instantes de dolor. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Eso no es que para unos sí y para otros no, a cualquiera. Y entonces, ¿qué sucedió con Jesús? Cuando Jesús todavía no comprendía esa situación del dolor, vino
que Él se fue al monte de los olivos. ¿Sí lo proclamamos hoy o no? ¿Y qué sucedió en el monte de los olivos? Dice el texto que Él sudó hasta ¿qué? Hasta sangre. ¿Y qué le dijo? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, este dolor, si es posible. Y dice el texto que apareció Dios y lo reconfortó. Es decir, Jesús entendió cuál era su misión. ¿Qué entendió Jesús? ¿Qué entendió Jesús? Ok. Es decir, Jesús entendió el propósito del dolor. ¿Qué entendió Jesús? El propósito del... Y ahí es donde yo quiero que por favor usted y yo comprendamos lo mismo. Cuando tengamos situaciones de dolor, la pregunta es esta: no por qué me pasó a mí, no por qué me sucedió a mí, no por qué eso. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí con ese dolor? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí con ese dolor? ¿Que duele? Claro que duele. Nos narra el texto que Jesús sudó hasta sangre. Su dolor era tan fuerte que sudó sangre. Científicamente se dice que una persona que está demasiado estresada se le puede reventar las venas de la cara. Razón. Él experimentó el dolor tan profundo, pero encontró el propósito. ¿Encontró qué? ¿Qué encontró? Miren, cuando usted y yo estemos pasando una situación de dolor, hágase la pregunta: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes con este dolor? Con el que sea. Quizás este dolor sea a través de una enfermedad. Vemos que a veces Dios tiene propósitos que usted y yo no desconocemos. Viene a mi mente en este caso la situación de Josué. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando Josué, que lo quería mucho, el papá se lo lleva a los hermanos. ¿Y qué quisieron hacer con él? Lo querían ¿qué? Matar. Y lo quisieron matar. Y lo echaron allá al hueco ese que encontraron. ¿Usted cree que José no sufrió? ¿No cree que José se angustió? ¿El papá sufrió? ¿Y Dios tenía un propósito con ese dolor? Sí, lo entendemos después. Y a veces nosotros, cuando estamos sufriendo situaciones de dolor, empezamos a cuestionar, a interrogarnos, y se nos olvida: Señor, ¿cuál es el propósito? Si tienes un propósito con este dolor, aquí estoy. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pero a veces nosotros, cuando llegan esos momentos de dolor, empezamos a renegar, empezamos a insultar, empezamos a maltratar, empezamos a alejarnos de Dios. ¿Por qué se lo llevó? Yo lo quería conmigo. A lo mejor Dios tiene un propósito que tú no desconoces, que yo no desconozco. Y si Dios tiene propósitos, hay que dejar que Dios obre. Jesús, ¿qué hizo? Ante el sufrimiento que le llegaba, se le avecinaba, ¿qué hizo? ¿Qué respondió? Hágase en mí. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tu voluntad. Hágase en mí tu. Hey, por favor, ¿cuántas veces a usted y a mí nos falta eso? Ninguno de nosotros queremos vivir el dolor. Pero también nos cuesta decirle: Señor, si tienes un propósito con este dolor, hágase en mí tu voluntad. ¿Quién dijo esa misma frase? María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según. Miren, cuando uno comprende el propósito de Dios, no peleo, no cuestiono, no grito, no ultrajo, no me estreso. Porque Dios tiene un propósito. ¿Me hice comprender? ¿Cuántos mensajes llevamos? El primero, ¿cuál es? El dolor es. Segundo, Dios tiene un propósito con esa situación de dolor. Pérdida de un ser querido, una enfermedad, un dolor, una situación
financiera. Dios tiene un propósito, aunque yo no lo comprenda. Tercer momento, el sufrimiento no es para entenderlo. El sufrimiento no es, mire, jamás me busquen entender el sufrimiento con razón humana. Nunca lo vamos a entender. Ni siquiera Jesús lo entendía. Ni siquiera Jesús lo entendía con la razón. Eso jamás se va a entender. Murió alguien, yo lo entiendo, no lo entiendo. Se enfermó alguien o me dio una enfermedad, lo entiendo, no lo entiendo. No busquen entender el sufrimiento con la razón, no lo vamos a entender. Ni siquiera Jesús lo entendió, no lo entendía. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, decía. Se les escapaba. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Y ahí es donde yo quiero que por favor ustedes me comprendan. El sufrimiento no es para entender. Jesús tampoco lo entendió. ¿Pero qué hizo? Lo asumió. ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo asumió. El sufrimiento no se entiende, se asume. El sufrimiento no se entiende, se asume. Cuando Jesús lo asumió, ¿cómo respondió en el Evangelio? Aquí buscan. ¿Qué respondió él? Yo soy. Al punto tal que retrocedieron, porque el sufrimiento no se entiende, se asume, se asume. Y cuando lo asumo, hago al estilo de Jesús: Señor, aquí estoy, dame la fuerza de abrazar la cruz, dame la fuerza de seguir adelante, dame la fuerza de continuar mi camino, y si no es por ese camino, dime por cuál camino, porque el sufrimiento no se entiende. ¿Se qué? Se asume. No busquemos entender el sufrimiento con razones humanas, porque jamás lo vamos a entender. El sufrimiento se asume, y cuando yo lo asumo, no peleo, no grito, simplemente lo asumo. Que estoy postrado en una cama o tengo un familiar, es duro, claro que es duro. Lo que usted no se alcanza a imaginar es durísimo. A mí que me toca visitar a los enfermos cada rato en los hospitales, estar ahí con ellos, verlos postrados en una cama, me preguntan: Padre, ¿y Dios por qué me tienen estas? La única respuesta que yo les tengo es: no peleen, no cuestiones, asumen. Porque Dios tiene un propósito a través de tu enfermedad, a través de ese dolor, a través de esa situación, que usted y yo tenemos respuestas. Asuman. Cuando yo lo asumo, no peleo más. Miren, muchos de nosotros no sabemos asumir las cosas, nos cuesta asumirlas. Es más, estamos en este país varios años, muchas personas llevan varios años en este país, pero todavía están pensando en las tortillas y en los nopales de México. ¿O no? Porque no lo han asumido. O los de Ecuador están pensando en el cuy de allá. No, ya están aquí, aquí no hay cuy. Es difícil de prepararlo aquí. ¿Sí me hago entender? O en el cuy, no. Ese lindo cuy. O en el, ¿cómo es que se le dice? El chumir. El chumir. Y los otros pensando: hey, eso no hay que estar viviendo allá y el cuerpo aquí. No, hay que asumir que estamos en ¿dónde? En United States. ¿O no? Hey, estamos aquí. Y si vinimos a este país, vinimos con un propósito, hay que asumirlo. ¿Que está haciendo frío? Pues fue una buena jackie. Póngase esta mañana qué frío el que hacía, ¿sí o no? Yo fui el primero que saqué una jackie de cajita de primavera. Pues me tocó regresarme por la invierno, porque con ese frío, asúmalo. ¿Qué me iba a poner a insultar al Dios que ya ese sol, ese frío y era el jacuzzi? ¿Por qué no lo hizo? Uno no pelea, uno lo asume. Y cuando asumimos las cosas, dejamos de pelear. Hay muchos que están casados y no asumen la posición de casados. Siguen como si estuvieran. Asuman lo que se casó. Asúmalo, ya no está ahí soltero. O hay otros que están con los años encima y quieren vivir como si
fueran de 20. No, asúmalo, disfrútese la vida. Y eso es lo que Jesús hoy nos enseña, que hay que asumir, que las situaciones de la vida no son solamente ahí por ahí, no, asumamos lo que vivimos. Jesús asumió la cruz y dice el texto que la abrazó hasta entregar toda su vida por amor ¿a quién? A nosotros. Asumamos la vida, asumamos que estamos en este país, asumamos las responsabilidades que tenemos, asumamos que estamos donde estamos, pero hay que asumir. Hay unos que están aquí, ¿y por qué yo no estoy allá? Porque no sabe asumir su vida. O están, ay, si yo estuviera en tal lado, si yo estuviera en tal parte, lamentándose. Razón, porque no ha sido capaz de ¿qué? De asumir. Cuando asumimos, no nos lamentamos, simplemente lo vivimos, lo aceptamos y aquí estamos, pidiéndole a Dios que nos dé ¿qué? Fuerzas para seguir adelante. Jesús no rechazó la cruz porque Él la asumió y la llevó hasta decir: todo está cumplido, se hizo realidad, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Me hice entender? ¿Cuáles son los 3 momentos del dolor? El sufrimiento es ¿qué? Pasajero. Segundo, Dios tiene un. Y tercero, asúmalo. El sufrimiento no es para entenderlo, es para asumirlo. Es para asumirlo. Cuando lo asumimos, no peleamos, simplemente caminamos. ¿Me hice entender? Asumimos de que hoy es Viernes Santo y que no comieron carne. Para comer pescado es más rico.